Minnesota Twins vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Twins en Reds 12:40 del día, Chris Paddock abrirá por Minnesota. En 14 aperturas, tiene efectividad de 4.30 y whip de 1.23. Poncha al 16.8% con 7.3% de boletos. Roletazos al 39.1% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Nick Martínez abre por Cincinnati, con 14 salidas, era de 3.92 y whip de 1.22. Poncha al 17.7% con 5.5% de boletos. Roletazos al 36.2% con 1.12 jonrones. Minnesota batea 223 en sus últimos 6 juegos con bullpen de era 5.73. Cincinnati batea 264 contra abridores derechos. Paddock en sus 6 aperturas como visitante tiene era de 5.27. Martínez en casa tiene era de 2.52. Twins tienen marca de 6-17 en la ruta ante equipos con bullpen whip de 1.35 o menor. Reds tienen marca de 14-9 en casa con línea entre más 1.25 y menos 125, ganancia de más 4.8 unidades. Juega Cincinnati menos 109, Los Ángeles Angels vs New York Yankees, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Angels en Yankees, 1 de la tarde, Tyler Anderson abrirá por Los Ángeles. Tiene 14 aperturas con era de 4.44 y whip de 1.37. Poncha al 18.4% con 8.7% boletos. Roletazos al 29.8% con 1.56 jonrones. Carlos Rodón abre por New York. En 15 salidas tiene era de 3.01 y whip de 0.99. Poncha al 30.1% con 9% boletos. Grounders al 42% con 1.00 jonrones. Los Ángeles batea 226 contra lanzadores zurdos. New York, en sus últimos 7 juegos, batea 175. El bullpen de Angels tiene era de 3.07 en 28 juegos. El bullpen de Yankees tiene era de 0.83 en sus últimos 7 y marca de 13-2 al under en casa contra equipos con slugging, 400. Juega Los Ángeles y New York under, 8.5. Colorado Rockies vs Washington Nationals, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Rockies en Nationals, 1 de la tarde, Chase Dollander abrirá por Colorado, con 11 salidas, era de 6.57 y whip de 1.54. Poncha al 20% con 10.9% boletos. Roletazos al 42.9% con 2.31 jonrones. Trevor Williams abre por Washington, con 14 salidas, era de 5.71 y whip de 1.43. Poncha al 17% con 5.6% boletos. Roletazos al 34.8% con 1.04 jonrones. Colorado batea 275 en sus últimos 7 juegos. Washington batea 237 en sus 31 encuentros diurnos, con bullpen con era de 6.87 en casa. Williams en casa tiene era de 6.23 en 8 salidas. Rockies tienen marca de 6-2 en la ruta ante bullpens con era 4.20, ganancia de más 8.8 unidades. Nationals tienen marca de 1-9 en casa con línea entre menos 100 y menos 150, pérdida de menos 9.6 unidades. Juega Colorado más 1-2-7. St. Louis Cardinals vs Chicago White Sox, juego 1, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Cardinals en White Sox, 2 de la tarde, Sonny Gray abrirá por St. Louis. En 14 aperturas tiene efectividad de 3.84 y whip de 1.18. El veterano poncha al 26.1% con 4.6% de boletos. Roletazos al 38.3% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. David Martin abrirá por Chicago. En 14 apariciones tiene efectividad de 3.79 y whip de 1.23. Poncha al 15.9% con 5.7% de boletos. Roletazos al 47.7% con 1.34 jonrones. Cardinals batean 235 en sus últimos 6 juegos, White Sox 216. Gray tiene era de 2.73 en sus últimas 5 aperturas. Ambos bullpens han estado en gran forma en este tramo. St. Louis tiene marca de 8-5 al under como visitante ante equipos que promedian 0.9 jonrones por juego. Juega St. Louis y Chicago under 8.
St. Louis Cardinals vs Chicago White Sox, Juego 2, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Cardinals en White Sox, 5:40 de la tarde, ET, Eric Feda abrirá por St. Louis. En 14 juegos tiene efectividad de 3.65 y whip de 1.28. Poncha al 15.5% con 10.3% de boletos. Roletazos al 40.2% con 0.68 jonrones. Adrian Houser abrirá por Chicago. En 5 aperturas tiene ERA de 2.15 y whip de 1.19. Poncha al 18.8% con 8.5% de boletos. Roletazos al 44.7% con 0.61 jonrones. St. Louis batea 270 contra la Liga Americana. Chicago batea 219 en sus 41 juegos diurnos. Feda tiene ERA de 3.13 en 8 aperturas en la ruta. El bullpen de Cardinals en sus últimos 6 juegos tiene ERA de 0.90, el de White Sox, 4.56. Cardinals tienen marca de 10-8 como visitante ante bullpens con ERA 4.20, ganancia de más 2.8 unidades. White Sox van 4-6 en casa con línea entre más 1.25 y menos 125, pérdida de menos 1.2 unidades. Juega St. Louis menos 135, Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Brewers en Cubs, 2:20 de la tarde, ET, Jacob Misiorowski abrirá por Milwaukee. En su debut en MLB lanzó 5 entradas sin permitir carreras y ponchó a 5 a los Cardinals. Fue selección de segunda ronda en 2022 y brilló en AAA. Jameson Taillon abrirá por Chicago. En 14 salidas tiene ERA de 3.48 y whip de 0.98. Poncha al 20% con 4.9% de boletos. Roletazos al 34.9% con 1.74 jonrones. Se espera viento a favor de los bateadores. Chicago batea 239 en casa. El bullpen de Brewers tiene ERA de 1.66 en sus últimos 6 juegos. Van 5-5 en casa contra su división. Juega Milwaukee más 1-0-0. Kansas City Royals vs Texas Rangers, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Royals en Rangers, 2:35 de la tarde, ET, Michael Wacha abrirá por Kansas City. En 14 aperturas tiene efectividad de 3.38 y whip de 1.23. Poncha al 17.9% con 6.3% de boletos. Roletazos al 39.7% con 1.01 jonrones. Jake DeGrom abrirá por Texas. En 14 salidas tiene ERA de 2.19 y whip de 0.91. Poncha al 25.4% con 5.4% de boletos. Roletazos al 43.3% con 0.98 jonrones. Kansas City batea 209 en sus últimos 6 juegos con bullpen de ERA 2.49. Texas batea 227 en casa con bullpen de ERA 2.05 en sus 6 juegos previos. Texas tiene marca de 28-9 al under en casa. Royals 7-1 al under como visitantes ante abridores con ERA 3.70. Juega Kansas City y Texas under el total. Arizona Diamondbacks vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Diamondbacks en Blue Jays, 3 de la tarde, ET, Rinne Nelson abrirá por Arizona. En 15 juegos tiene ERA de 4.14 y whip de 1.14. Poncha al 19.8% con 7.7% de boletos. Roletazos al 44.2% con 0.72 jonrones. Kevin Gausman abrirá por Toronto. En 14 aperturas tiene efectividad de 4.08 y whip de 1.07. Poncha al 24.7% con 6.5% de boletos. Roletazos al 36.5% con 1.10 jonrones. Arizona batea 208 en sus últimos 4 juegos con bullpen de ERA 5.79. Toronto batea 268 en casa con bullpen de ERA 3.31. Diamondbacks tienen marca de 7-9 en la ruta enfrentando equipos con porcentaje de victoria 5.40 a 6.20, pérdida de menos 5.2 unidades. Blue Jays van 9-4 al run line en casa como favoritos de menos 125 a menos 175, ganancia de más 8.1 unidades. Juega Toronto run line menos 1.5 a más 1.36. Cleveland Guardians vs San Francisco Giants, predicción MLB, 19 de junio de 2025.
Guardians en Giants 4 de la tarde ET, Gavin Williams, será el abridor por Cleveland. Williams tuvo 14 aperturas con una efectividad de 3.89 y whip de 1.47. El derecho poncha al 23.8% y otorga un 12.9% de boletos. Su tasa de roletazos es de 41.9% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Logan Webb abre por San Francisco. Webb lleva 15 aperturas con efectividad de 2.58 y whip de 1.12. El derecho poncha al 27.6% con solo 5.3% de boletos. Su tasa de roletazos es de 55.4% con 0.57 jonrones por cada 9 entradas. Cleveland batea para 176 en sus últimos 4 juegos con efectividad de bullpen de 4.61. San Francisco batea 274 en sus últimos 6 encuentros. Williams tiene una efectividad de 4.40 en 6 aperturas como visitante. Webb tiene 1.36 de efectividad en 7 aperturas en casa. El bullpen de San Francisco en casa tiene una efectividad de 2.37. Cleveland tiene marca de 1-3 contra el handicap como visitante frente a equipos de la Liga Nacional que permiten 4 carreras o menos por juego, con una pérdida de menos 3.3 unidades. Juega San Francisco con handicap de menos 1.5 carreras en más 1.36. Philadelphia Phillies vs Miami Marlins, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Phillies en Marlins 6:40 de la tarde ET, Christopher Sánchez será el abridor por Filadelfia. Sánchez ha hecho 14 aperturas con una efectividad de 3.05 y whip de 1.24. El zurdo poncha al 26.3% con 8.4% de boletos. Tasa de roletazos del 53.1% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Eduard Cabrera abre por Miami. Cabrera, en 11 aperturas, tiene efectividad de 4.10 y whip de 1.46. El derecho poncha al 25% con 9.9% de boletos. Tasa de roletazos del 42.3% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Filadelfia batea para 296 en sus últimos 5 juegos con efectividad de bullpen de 4.50. Miami batea 279 ante lanzadores zurdos. Su bullpen tiene una efectividad de 5.37 frente a la Liga Nacional. Cabrera en casa tiene una efectividad de 4.34. Miami tiene marca de 8-6 al over en casa cuando parte entre más 1.25 y más 1.75. Filadelfia tiene marca de 9-7 al over como favorito visitante entre menos 125 y 175. Juega el over de 7.5 entre Filadelfia y Miami. New York Mets vs Atlanta Braves, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Mets en Braves 7:15 de la noche ET, Clay Holmes será el abridor por New York. Holmes, en 14 aperturas este año, registra una efectividad de 2.87 y whip de 1.17. El derecho poncha al 21.1% con 7.8% de boletos. Su tasa de roletazos es de 53.6% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Spencer Strider abre por Atlanta. Strider tiene 6 aperturas con efectividad de 4.35 y whip de 1.16. El derecho poncha al 28.7% con 9.3% de boletos. Tasa de roletazos del 34.2% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. New York batea 273 contra equipos de la Liga Nacional. Su bullpen ha rendido bien como visitante. Atlanta batea 240 en sus últimos 24 juegos. Los números de Holmes son mejores en la carretera. New York tiene marca de 9-5 como visitante ante equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos, con ganancia de más 2.4 unidades. Atlanta tiene marca de 3-3 en casa ante lanzadores de la Liga Nacional con efectividad de 3.20 o menos, con una pérdida de menos 1 unidad. Juega New York más 1-1-0. Baltimore Orioles vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Orioles en Rays 7:35 de la noche ET, Charlie Morton abrirá por Baltimore. Morton tiene 16 aperturas con efectividad de 6.05 y whip de 1.66. El veterano poncha al 23.4% con 11.2% de boletos. Tasa de roletazos del 41.4% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Drew Rasmussen abre por Tampa Bay.
Rasmussen ha hecho 14 aperturas con efectividad de 2.55 y whip de 0.95. El derecho poncha al 21.9% con 5.3% de boletos. Tasa de roletazos del 50% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Los Orioles batean 234 como visitantes. Tampa Bay batea 3.01 en sus últimos 6 juegos con efectividad de bullpen de 1.04. Morton tiene efectividad de 7.97 en 6 salidas fuera de casa. Rasmussen tiene efectividad de 1.93 en sus últimos 5 juegos. Baltimore tiene marca de 8-25 contra el handicap frente a equipos con bullpen whip de 1.25 o menos, con pérdida de menos 19.8 unidades. Los Rays están 7-5 contra el handicap en casa frente a equipos de su división, con ganancia de más 4.7 unidades. Juega Tampa Bay con handicap menos 1.5 carreras en más 1.26. Houston Astros vs Athletics, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Astros en Athletics 10 de la noche ET, Colton Gordon abrirá por Houston. Gordon, en 6 aperturas, tiene una efectividad de 4.70 y whip de 1.34. El zurdo poncha al 23.1% con 3.1% de boletos. Tasa de roletazos del 35.8% con 1.76 jonrones por cada 9 entradas. Jacob López abre por Athletics. López ha lanzado en 9 juegos con efectividad de 4.80 y whip de 1.50. El zurdo poncha al 29% con 9.4% de boletos. Tasa de roletazos de 17.7% con 1.80 jonrones por cada 9 entradas. Houston batea para 294 en sus últimos 7 juegos con efectividad de bullpen de 1.69. Athletics batea 220 en sus últimos 5 encuentros. Su bullpen tiene una efectividad de 5.64 en casa. López tiene efectividad de 5.09 en sus últimos 5 juegos. Los Astros tienen marca de 3-1 como visitantes frente a lanzadores zurdos con ganancia de más 2 unidades. Athletics tiene marca de 7-15 en casa ante equipos que superan a sus rivales por 0.5 carreras o más, con pérdida de menos 6.3 unidades. Juega Houston menos 130, San Diego Padres vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Padres en Dodgers 10 de la noche ET, Ryan Bergert abrirá por San Diego. Bergert ha participado en 7 juegos con efectividad de 2.33 y whip de 0.98. El derecho tiene 21.3% de ponches con 10.7% de boletos. Tasa de roletazos del 36% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP es de 4.15. Yoshinobu Yamamoto será el abridor por Los Ángeles. Yamamoto tiene 14 aperturas con efectividad de 2.64 y whip de 1.09. El derecho poncha al 28.6% con 9.5% de boletos. Su tasa de roletazos es de 56.3% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. San Diego batea 265 en sus últimos 5 juegos, pero tiene un bullpen con efectividad de 6.00. Los Ángeles batea 280 en casa con 71 jonrones. La temperatura será de 77 grados con viento a favor. Yamamoto tiene una efectividad de 3.62 en sus últimos 5 juegos. El bullpen de Dodgers tiene efectividad de 4.81 en sus últimos 5 encuentros. Los Ángeles tiene marca de 57-27 al over en casa cuando es favorito de menos 150 o más en las últimas temporadas. San Diego está 9-4 al over como visitante frente a equipos que permiten 4.5 carreras por juego o más. Juega el over de 9 entre San Diego y Los Ángeles. Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers, juego 1, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Pirates en Tigers, 1 de la tarde ET, Andrew Heaney abre por Pittsburgh, 14 aperturas, era 3.33, whip 1.11. Poncha al 18.5% con 7.5% boletos, roletazos al 40% con 1.26 jonrones. Tarik Skubal inicia por Detroit, era 1.99, whip 0.81 en 14 salidas. Poncha al 32.7% con 2.7% boletos, roletazos al 42.3% con 0.60 jonrones. Pirates batean 172 en sus últimos 6 juegos con bullpen de era 1.37. Tigers baten 248 contra zurdos. Skubal tiene era de 0.99 en sus últimas 5 salidas.
Pirates tienen marca de 23-10 al under en la ruta como underdog de más 1-0-0 o más. Tigers, 12-4 al under en juegos diurnos en casa. Juega Pittsburgh y Detroit under 7 en el juego 1. Pittsburgh Pirates vs Detroit Tigers, juego 2, predicción MLB, 19 de junio de 2025. Pirates en Tigers 5:40 de la tarde ET, Paul Skenes inicia por Pittsburgh. 15 aperturas, era 1.78, whip 0.85. Poncha al 26.6% con 6% boletos. Grounders al 49.2% con poco daño por jonrones. Keider Montero abre por Detroit. 10 salidas, era 4.24, whip 1.43. Poncha al 15.5% con 8.2% boletos. Roletazos al 42.7% con 1.76 jonrones. Pirates batean, 209 como visitantes. Tigers, 236 en sus últimos 27 juegos con bullpen sólido en casa. Pirates tienen marca de 10-1 al under en la ruta contra equipos que son superados por 0.5 carreras en promedio. Tigers 5-2 al under en casa frente a equipos con porcentaje de victorias de 3.80 a 4.80. Juega Pittsburgh y Detroit under 7 en el juego 2.